Bien, pues vamos a continuar entonces con la ecuación de la recta. Anteriormente hemos visto o hemos estado trabajando con dos puntos. El primero de ellos, el primer caso es cuando tenemos un punto y la pendiente. El segundo ejemplo es cuando tenemos dos puntos por los cuales atraviesa justamente esa recta. Y ahora como tercer elemento vamos a tener el elemento de pendiente ordenada al origen. Como podemos ver, dentro de la gráfica que se encuentra del lado izquierdo, pues obviamente nuestra recta en algunas ocasiones puede llegar a cortar nuestros dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. En este caso, para el primer elemento, el elemento número 3, pendiente ordenado al origen, lo que nosotros vamos a recibir van a ser esencialmente dos datos. El valor de la pendiente, que ya sabemos que es igual a la literal M, y el valor de la ordenada al origen, es decir, el valor de B. Podemos visualizar, en este caso, que tenemos la ordenada al origen justamente, está ubicada en las coordenadas, en el eje de las X vale 0, pero en el eje de las Y, pues obviamente tiene un valor. En este caso, es el valor de B. Entonces, pues ahí el ejercicio o el ejemplo que nos puede tocar es el siguiente. El enunciado dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que intersecta al eje Y en menos 6 y su pendiente es menos 7? Entonces ya nos están diciendo que la pendiente es igual a menos 7 y el eje, perdón, y la recta justamente intersecta al eje Y en la coordenada menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, con estos datos nosotros ya podemos empezar a sustituir valores. Recuerden que generalmente, cuando tenemos esta literal, también la hemos trabajado como una función, pues lo único que vamos a sustituir son los valores que estamos obteniendo. Es decir, reescribimos nuestra ecuación, y es igual al valor de la pendiente, que es menos 7, más el valor de B, que es menos 6, ¿de acuerdo? Y empezamos a, bueno, aquí me faltó una disculpa, me faltó la X, la pendiente multiplicada por X, y ahora sí, más el 6. Entonces, pues empezamos a desarrollar nuestra ecuación. Entonces, ¿qué decimos? Pues de este lado no le afecta nada y es igual a menos por más se convierte en un menos 7x, positivo por negativo se convierte en un negativo, menos 6, y entonces ya tenemos aquí una ecuación. Sin embargo, esta todavía no es la ecuación general de la recta. Recuerden, en los videos anteriores que hemos estado trabajando, el tip es que siempre el coeficiente que esté acompañando a la X sea un número entero y además sea un número positivo. Eso quiere decir entonces que pues vamos a llevar estos elementos del lado izquierdo de nuestra ecuación. Entonces, aquí está negativo, pasa del otro lado. Positivo, tenemos 7x, a la y no la estoy modificando, por lo tanto, me queda positivo y también este 6 lo vamos a pasar del lado izquierdo, está negativo, pasa del otro lado, positivo. Todo esto para que dejemos de un lado de nuestra igualdad el valor de 0. Entonces, esta sería la ecuación general de la recta que intersecta al eje Y en el punto menos 6 y además su pendiente es menos 7. ¿De acuerdo? No olvidemos siempre, entonces, el coeficiente principal o el coeficiente que acompaña a las X debe de ser un valor entero y además un número positivo. Ahora, vamos con el cuarto caso. En este cuarto caso, nosotros nos vamos a encontrar con la forma simétrica de la ecuación de la recta. Ojo con este elemento de la forma simétrica, porque más adelante lo vamos a empezar a trabajar con otro tipo de gráficas, como la parábola, la circunferencia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces pongan mucha atención con esta parte de la forma simétrica. Lo que tenemos ahora son dos elementos, A y B, que son los puntos justamente en donde nuestra recta va a intersectar a los respectivos ejes X, Y. Como lo hemos venido trabajando también anteriormente, no lo olviden. Obviamente vamos a respetar el orden alfabético. X, Y, A y B. ¿De acuerdo? Entonces el punto A va a ser justamente la coordenada en donde nuestra recta va a intersectar en el eje de las X. Para el eje de las Y, pues obviamente vamos a tener aquí el valor, que es la ordenada al origen,
que ya la hemos trabajado en el caso anterior, ¿de acuerdo? Y ojo también con esto. Tenemos una representación fraccional de estos elementos, ¿de acuerdo? Y además, aquí hay otra peculiaridad. En este caso, la peculiaridad es que para la forma simétrica, la sumatoria de estos elementos siempre va a dar como resultado 1, ¿de acuerdo? Esto también es importante que lo tengan bien presente. La forma simétrica, siempre en la igualdad, nos va a quedar la identidad o el valor de 1. Y entonces, pues aquí lo que nosotros resolveríamos sería lo siguiente. Vamos a suponer que nos dan el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la ecuación de la recta en su forma simétrica? Recuerden, forma simétrica, que intersecta al eje X en 3 y al eje Y en menos 4. Y entonces, pues aquí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que para el eje X lo intersecta en 3. Es decir, el valor de A es igual a 3. Intersecta al eje Y en menos 4, por lo tanto B es igual a menos 4. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo la forma simétrica. Entonces, lo que nosotros tendríamos que desarrollar, pues obviamente sería la sustitución de nuestros valores. Recuerden, X, Y no se modifican, por lo tanto, pues los podemos escribir tal cual. X y Y del otro lado. La sumatoria, y pues obviamente lo que sustituimos son los valores para A y para B. A vale 3, B vale menos 4, y esto forzosamente es igual a 1. Por lo tanto, la forma simétrica de esta recta que intersecta en el eje X en 3 y en el eje Y en menos 4, pues sería la siguiente. Pero ojo, ya tenemos la forma simétrica. Sin embargo, una vez que nosotros tengamos justamente esta representación, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es transformarla a la ecuación general de la recta. Recuerden que la ecuación general de la recta pues tiene la forma que trabajamos anteriormente. Es decir, AX más B por Y más C igual con 0. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, pues, como ustedes lo pueden percibir en esta ecuación, pues no tenemos la ecuación general de la recta. Por lo tanto, pues vamos a empezar a desarrollar. Voy a reescribir la ecuación simétrica o la forma simétrica que hemos encontrado para este ejercicio. Entonces decimos X sobre 3 más Y sobre menos 4. Y ojo con esto, positivo entre negativo, pues se convierte en un negativo. ¿De acuerdo? Y esto debe de ser igual con 1. Entonces voy a borrar lo que tenemos de este lado y ahora sí comencemos a desarrollar en su expresión de ecuación general de la recta. Ojo, les reitero, y aquí déjenme ponerlo igual con otro color, que son los valores. Estamos nosotros trabajando con una resta de fracciones. Como ustedes pueden recordar anteriormente, ya hemos trabajado con fracciones, se pueden revisar en los videos previos, y vamos a desarrollar entonces esta resta. Cuando tenemos denominadores distintos, lo que hacemos es llevar a cabo el famoso método de mariposa. ¿Esto cómo es? Primero multiplicamos los denominadores, entonces decimos 3 por 4, lo voy a hacer en su forma extensa y más adelante pues lo hacemos ya más breve. Entonces decimos 3 por 4, ¿de acuerdo? 3 por 4 y después empezamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, numerador por denominador, X por 4, pues obviamente esto se convierte en 4X, respetamos el signo, un signo negativo, aquí abajo le voy a quitar este puntito y vamos a dejarlo entre paréntesis para especificar nuestra multiplicación, y entonces ahora sí, denominador por numerador, 3 por Y, pues esto se convierte en 3Y, y del otro lado, pues simplemente respetamos la identidad, es decir, el valor de 1. Ahora sí, ¿esto qué nos queda como resultado? Voy a seguir avanzando hacia la derecha. 3 por 4, pues ya sabemos que nos queda por aquí un 12, y aquí estos elementos, pues simplemente los reescribimos. 4X menos 3Y, y esto va a ser igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Recuerden, en la ecuación general de la recta necesitamos que el coeficiente que acompaña a la X sea un valor entero, y además un valor positivo. Como podemos observar aquí ya el 4 es un valor entero, sin embargo,
está siendo dividido por un 12. Entonces, no multiplicamos todo por 12. de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, pues es empezar a despejar nuestro valor. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Pues nos estorba este valor de 12. Está dividiendo, por lo tanto, lo tengo que pasar del otro lado, multiplicando. Lo voy a seguir desarrollando de este lado. Y entonces, ¿qué nos queda de resultado? Pues tenemos 4x menos 3y igual a 12 que multiplica a 1. Obviamente ya sabemos cuál es el valor de esto. 12 por 1, pues se convierte en un 12. Ahora, para llegar a la ecuación general de la recta, pues sabemos que del lado derecho de la ecuación tenemos que llegar a un valor de 0. Por lo tanto, pues este elemento lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces decimos 4x menos 3y menos 12, porque aquí decimos 12 por 1 se convierte en 12 positivo, pero al cambiarlo de lado, pues tenemos también que cambiar su signo. Esto es igual a 0. Entonces, si a ustedes les dan la forma simétrica de la ecuación general de la recta, perdón, la forma simétrica de la ecuación de la recta, tendríamos que llevar a cabo todo este procedimiento para poder llegar a, ahora sí, a la ecuación general de la recta. No olvidemos, perdón que sea muy reiterativo, pero siempre coeficiente que acompaña a x, número positivo y además un número entero. En el siguiente ejemplo nos están pidiendo lo siguiente. Calcular la pendiente de y nos dan la ecuación general de la recta. 3x más 5y menos 9 igual a 0. Es decir, ya tenemos la ecuación general de la recta. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarla a esta forma de la función de la recta, y igual a mx más b. Entonces, pues vamos a llevar un proceso inverso, ¿de acuerdo? Con estos datos que tenemos. Ojo, necesito y igual a mx más b. Si se dan cuenta, el coeficiente que acompaña a nuestra literal y, pues obviamente es 1 y además es positivo. Es decir, que vamos a despejar a nuestra y para poder encontrar esa representación. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es quitar todo aquello que nos estorba, que esté sumando o que esté restando. Entonces, lo pasamos del lado derecho de la ecuación. De este lado nos queda 5y es igual a 3x está positivo, pasa del otro lado, negativo, menos 3x. Menos 9 está negativo, pasa del otro lado, positivo. Más 9, ¿de acuerdo? Y ahora sí, necesitamos despejar a nuestra y. Aquí el valor que me está estorbando, pues obviamente es este valor de 5. Está multiplicando, lo tengo que pasar del otro lado, dividiendo. El resultado que me queda, y es igual a menos 3x más 9 sobre 5. Recuerden que cuando tenemos este tipo de expresiones, en la cual en el denominador tenemos una expresión monomio, y en este caso es una constante, nosotros podemos reescribirlo de la siguiente manera. Y es igual a menos 3x sobre 5 más 9 sobre 5. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues este menos 3 sobre 5, pues podemos dejarlo simplemente como menos 3 quintos que multiplican a x más 9 quintos. Entonces, de este resultado ya podemos decir que la pendiente es igual a menos 3 quintos y además, si nos llegaran a pedir la ordenada al origen, pues también ya la encontramos. B es igual a 9 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de llevar de la ecuación general de la recta a esta forma para encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Ahora, si nos dieran, vamos a aprovechar este mismo ejemplo, si nos dieran la ecuación general de la recta y nos preguntan, vamos a suponer que nos dan esta gráfica y vamos a suponer que nos dan esta otra representación de una recta, ¿de acuerdo? Y nos dicen, dada la ecuación general de la recta siguiente, ¿cuál es su representación gráfica? Recuerden, también lo estuvimos trabajando en videos anteriores. Si la pendiente es negativa, esto quiere decir que nuestra recta va inclinada hacia abajo.
Por lo tanto, dentro de las opciones, pues ya podemos ir nosotros descartando algunas de las posibilidades. Vamos a resolver estos dos ejercicios. El ejercicio número 1 nos están pidiendo encontrar la ecuación general de la recta que intersecta al eje Y en 5 y tiene pendiente -3. El ejercicio número 2 nos pide hallar la ecuación simétrica de la recta que pasa por los puntos 0,4 y -2,0. Entonces, realícenlo, pausen el video y enseguida empezamos con la solución. Bien, comencemos entonces con el primer ejercicio. Nos están dando el punto de intersección en el eje Y, es decir, el valor de nuestra ordenada al origen, que es 5, y también nos están dando el valor de la pendiente. Entonces decimos, B es igual a 5, M es igual a -3. Y entonces empezamos a desarrollar nuestra ecuación. Ya sabemos que Y es igual a mx más b. Por lo tanto, pues vamos a sustituir los valores que nos están dando. Y es igual al valor de la pendiente multiplicado por x más el valor de la ordenada al origen, que es en este caso -3 y 5. Y empezamos a desarrollar. De este lado, pues no ocurre absolutamente nada. Dejamos a y. Esto es igual a negativo por positivo, se convierte en negativo. 3 por x se convierte en 3x, positivo por positivo, pues sigue siendo positivo y esto se convierte en un positivo 5. Ahora, reitero, siempre como tip, número entero, ya tenemos un valor entero que es 3, sin embargo, es un número negativo, por lo tanto, nos conviene pasar todo esto del lado izquierdo, de nuestra ecuación para que se transforme en un valor positivo. Entonces, esto se convierte en 3x, esta y no le estoy haciendo nada, por lo tanto respeto su signo, más y, está este 5 positivo, pasa del otro lado, negativo, menos 5, y esto pues va a ser igual a 0. Por lo tanto, ya encontramos la ecuación general de la recta. No olvidemos la ecuación general de la recta, ax más bx más c igual con 0. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general de la recta. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Encontrar o hallar la ecuación simétrica de la recta que pasa por los puntos 0,4 y -2,0. Aquí, si nosotros dibujáramos esos puntos, tenemos 0,4, 1, 2, 3, 4, aquí hay un punto, ¿de acuerdo? Y después -2,0. Entonces, fíjense, bueno, aquí lo vamos a tomar al revés. Ahora sí, 1, 2, aquí tenemos un punto, -2,0 y el otro en 0,4. ¿De acuerdo? Ya tenemos por ahí los dos puntos. Imaginemos que esta recta está bien hecha y que corta, pues justamente esos dos puntos que nosotros hemos señalado. Y entonces, pues ya tenemos, en este caso, la ordenada al origen, que es el valor 0,b, y en este caso el valor de la ordenada a la abscisa, a,0. ¿De acuerdo? Y entonces, si ustedes recuerdan la ecuación simétrica, que en este caso la ecuación simétrica también más adelante puede recibir el nombre de ecuación canónica. ¿De acuerdo? Ecuación canónica tiene la forma x sobre a más y sobre b igual con 1. Y entonces simplemente lo que vamos a hacer, pues, es sustituir los valores que ya tenemos. En este caso podemos apreciar que b vale 4 y que a vale -2. Y entonces, pues simplemente sustituimos valores. X sobre -2 más y sobre 4 igual con 1. ¿De acuerdo? Positivo entre negativo, pues se convierte en un negativo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí ya tenemos la ecuación canónica. Ojo, solo en este caso, con la ecuación simétrica o la ecuación canónica, recuerden que puede recibir cualquiera de los dos nombres, lo que debemos respetar es lo siguiente. Siempre la igualdad nos debe de quedar 1. Es decir, aquí no importa si en mi ecuación canónica
No tengo un valor entero y además no tengo un valor positivo. Lo que debo cuidar es que siempre del otro lado de la igualdad me quede como resultado 1. Bien, otro elemento importante dentro de las rectas es si las rectas entre sí mismas son paralelas o son perpendiculares. Vamos a comenzar con las primeras. Dos rectas paralelas, ya sabemos la definición, son aquellas que no se tocan en ningún punto y además podemos decir que sus pendientes son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos por ahí colocadas dentro de un plano cartesiano a dos rectas que no necesariamente atraviesen los mismos puntos, vamos a llamarlas L1 y L2, o puede ser R1, R2, haciendo referencia a la recta. Dos rectas son paralelas si la pendiente M1 es igual a la pendiente M2. Entonces se cumple que R1 es paralela con R2, ¿de acuerdo? Es decir, nunca se tocan. ¿Cuál sería un ejemplo de estos elementos? Vamos a suponer que nos dan lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes rectas es paralela a la recta 12x menos 13, 12x menos 3y menos 6 igual con 0? ¿De acuerdo? Y pues vamos a colocar por aquí algunas posibles opciones que nos están indicando. Entonces, la primera de ellas es, las voy a colocar de este lado. Nos están diciendo y igual a 4x más 5. El siguiente inciso es y igual a menos 4x más 5. El inciso C, y igual a 1/4 de x más 5. Y por último, y igual a menos 1/4 de x más 5 nuevamente. ¿De acuerdo? Estas son las 4 opciones que nos están dando y nos preguntan cuál de ellas es paralela. Forzosamente, entonces, nosotros necesitamos calcular el valor de la pendiente para esta recta. Ya lo hicimos en un ejercicio previo, es decir, tenemos que transformarla de la ecuación general de la recta a la expresión y igual a mx más b para encontrar justamente el valor de la pendiente. Entonces, vamos a llevarlo a cabo. Vamos a despejar a y. Entonces, pues lo que me estorba es el 12x y el menos 6 que vamos a pasar del lado derecho de nuestra ecuación. Voy a encerrar esto y voy a reescribirla en la parte inferior. Y entonces, ¿qué decimos? Menos 3y es igual a 12x al pasar del otro lado se convierte en menos 12x, menos 6 al pasar del otro lado se convierte en un más 6. Ahora, ¿qué es lo que me estorba? Pues me estorba este menos 3 que está multiplicando, por lo tanto lo tengo que pasar con todo y su signo del lado derecho, ¿de acuerdo? Dividiendo. Entonces, y es igual a menos 12x más 6 sobre menos 3, ¿de acuerdo? Y empezamos a desarrollar. ¿Qué decimos? Y es igual a ¿qué? Negativo entre negativo se convierte en positivo, 12 sobre 3 se convierte en 4, x. Positivo entre negativo se convierte en negativo, 6 entre 3 se convierte en un 2. Ya tenemos esta expresión. Aquí en realidad lo que a nosotros nos interesa es conocer el valor de la pendiente. La pendiente de la recta, pues vale 4. Por lo tanto, ahora nosotros tendríamos que buscar dentro de las ecuaciones o de las opciones que nos están indicando, cuál de ellas tiene el valor de la pendiente igual a 4. Como ustedes pueden percatarse, aquella que tiene ese valor, pues es la opción número 1. Entonces recuerden, rectas paralelas tienen las pendientes iguales. Más adelante vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes puedan resolverlo. Ahora, vamos con la perpendicularidad. En este caso, decimos que dos rectas son perpendiculares si ocurre lo siguiente. De nueva cuenta, dibujo mi plano cartesiano. Y entonces ya sabemos que dos rectas son perpendiculares si el cruce entre ellas
forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. También vamos a llamarla R1 y R2. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo que se forma en la intersección va a ser igual a 90 grados. Aquí ahora, lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. Es decir, si M1 multiplicado por M2 es igual a -1. ¿De acuerdo? Ojo, esto nosotros lo podemos reescribir de otra manera. Quiere decir que la pendiente M1 es igual a -1 sobre M2. Es decir, está invertida y además tiene un signo opuesto a la pendiente que nosotros hemos trabajado. Vamos a verlo con un ejemplo para que les quede más claro. Incluso podríamos trabajar con la misma, pero bueno, vámonos con los ejercicios, los ejemplos que vienen en el material para tener las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Entonces, pues nos están diciendo, ¿cuál de las siguientes rectas es perpendicular a 6x más 2y menos 4 igual con 0? ¿De acuerdo? Y las opciones que nos están dando son las siguientes. Lo voy a encerrar también en un cuadrito y nos dicen y igual a 3x más 1. Después, y igual a menos 3x más 1. Y igual a 1/3 de x más 1. Y por último, y igual a menos 1/3 de x más 1. ¿De acuerdo? Estas son las posibles opciones que tenemos. Ojo, nos están preguntando cuál de las siguientes ecuaciones es perpendicular a la que nos están arrojando. Entonces, pues obviamente lo que tenemos que hacer es convertirla a la forma y igual a mx más b. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a despejar obviamente a y. Me estorba este 6 y me estorba este menos 4. ¿Me queda? 2y es igual a menos 6x más 4. Aquí está positivo, pasa negativo. Aquí está negativo, pasa positivo. Me estorba ahora el 2, que pasa dividiendo. Entonces decimos y es igual a menos 6x más 4 sobre 2. Podemos, acuérdense, porque tenemos un denominador monomio, separarlos. Y entonces, ¿qué me queda? Voy a poner en color negro. Y es igual a negativo entre positivo, negativo. 6 entre 2 se convierte en un 3. X. Positivo entre positivo es positivo. 4 entre 2 se convierte en un 2. Ya tenemos la forma representada de esta manera. Ya sabemos en este caso que la pendiente de la recta es igual a menos 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con este valor, pues ahora vamos a llamar a esta pendiente M1 y vamos a sustituirla en lo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, ¿qué decimos? M1 multiplicado por M2 debe de ser igual a menos 1. Ya sabemos cuál es el valor de M1. En este caso es menos 3 multiplicado por M2 debe de ser igual a menos 1. Entonces vamos a despejar a M2. ¿Qué es lo que me estorba? Pues obviamente este 3 que está multiplicando. Por lo tanto, lo debo de pasar del otro lado, dividiendo con todo y su signo. Entonces, M2 va a ser igual a menos 1 sobre menos 3. Negativo entre negativo, pues se convierte en un positivo. Por lo tanto, la pendiente de la recta de M2, la recta de la pendiente 2, va a ser igual a 1/3. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar dentro de las posibles opciones que tenemos, pues vamos a identificar que el inciso C cumple esa condición. De su pendiente, al multiplicarse, nos queda como resultado un menos 1. Entonces, este es el valor que nosotros vamos allá. Recuerden, dos rectas son paralelas si el valor de sus pendientes es exactamente igual. ¿De acuerdo? Dos rectas son perpendiculares, si al multiplicar sus pendientes me queda como resultado un menos 1. Enseguida vamos a poner otros ejercicios para que reafirmemos estos conocimientos.
Bien, para reafirmar los conocimientos vamos a resolver estos dos problemas. El primero de ellos nos piden la ecuación de la recta que sea paralela a la recta 8x menos 2y menos 7, igual a 0. Ahí nos están dando 4 opciones distintas. El siguiente ejercicio nos piden la recta que sea perpendicular a la recta formada por la ecuación 3x menos 7y menos 14 igual con 0. Recuerden, resuélvanlo, pausen el video y enseguida comenzamos con la resolución. Bien, pues entonces vamos a empezar a resolverlas. Recuerden, rectas paralelas son aquellas cuya pendiente es exactamente la misma. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir la ecuación general de la recta a la expresión que ya sabemos, y igual a mx más b, para obtener el valor de la pendiente. Entonces, pues vamos a despejar a la y. Pasamos el 8 y el 8x y menos 7 del lado derecho, y ¿qué nos queda? Menos 2y es igual a menos 8x más 7. Ahora, este menos 2 me está estorbando, está multiplicando, lo tengo que pasar del otro lado dividiendo, respetando el signo negativo. Entonces, y es igual a menos 8x más 7 sobre menos 2. Y empezamos a resolver. Negativo entre negativo se convierte en positivo, 8 sobre 2 se convierte en 4x. Ojo, yo aquí ya puedo detener completamente mi proceso. ¿Por qué? Porque ya sé que m es igual a 4. Entonces, si yo quiero una recta paralela, pues obviamente tendría que buscar dentro de estas expresiones cuál cumple la condición de que la pendiente sea igual a 4. Tenemos que la pendiente, la recta que cumple con esta especificación es, y aquí déjenme corregirla, porque es P, Y igual a 4x más 3, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues lo vamos a terminar. Positivo entre negativo me queda negativo, y 7 entre 2, pues simplemente lo dejo como 7 medios, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la siguiente. Vamos a encontrar primero el valor de la pendiente. Despejamos a Y, paso el 3x y el menos 14 del lado derecho. Entonces decimos, menos 7y es igual a menos 3x más 14. Este menos 7 está multiplicando, por lo tanto lo tengo que pasar con todo y su signo, dividiendo. Y es igual, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Menos 3x sobre menos 7, y acuérdense, bueno, del otro lado también es la sumatoria de 14 sobre menos 7, aunque en realidad, pues esto lo podemos sumar. Positivo entre negativo se convierte en un negativo. Negativo entre negativo se convierte en positivo. Por lo tal, nosotros ya sabemos para este ejercicio, para esta recta, que su pendiente es igual a 3 séptimos. Vamos a llamar esto M1. Para poder encontrar el valor de M2, pues, ¿qué decimos? M1 multiplicado por M2 debe ser igual a menos 1. Esto implica que 3 séptimos multiplicado por M2 debe ser igual a menos 1. Despejamos, 3 séptimos, pues lo pasamos del otro lado dividiendo, entonces M2 es igual a menos 1 dividido entre 3 séptimos. Acuérdense que cuando tenemos este tipo de operaciones, pues aplicamos la división de fracciones y M2 como resultado nos va a quedar menos 7 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la pendiente de la recta que es perpendicular es igual a menos 7 tercios. Por lo tanto, nosotros, pues revisando en las posibles opciones, determinamos que la ecuación que es perpendicular a la recta dada por la ecuación 3x menos 7y menos 14 igual a 0, pues es el inciso A. Y igual a menos 7 tercios de x más 5. ¿De acuerdo? De esta manera encontraremos las rectas paralelas o las rectas perpendiculares. Aquí, antes de pasar a lo siguiente, es importante hacer la siguiente aclaración. Este es error propio, es error mío. En los incisos B y en el inciso D me falta completar la ecuación. Entonces aquí, el inciso D, y es igual a menos 3 séptimos de x, el inciso B, pues igual. Y igual a 7 tercios de x más 5x, ¿de acuerdo? Simplemente basta hacer esa aclaración. Bien, para finalizar este tema de las rectas, vamos a ver dos
de las principales rectas notables que puedan estar dentro de un triángulo. Estas dos rectas notables son las siguientes. La primera de ellas es la altura, ¿de acuerdo? La altura está representada con la línea en color rojo, el segmento que va de C a D, y su significado o su denominación es la siguiente. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. ¿No? Aquí posiblemente pues no se alcance a notar bien por la estructura del triángulo, sin embargo en el material ustedes ya van a poder identificar que no necesariamente cae en el punto medio, ¿de acuerdo? No necesariamente cae en el punto medio de este segmento. Entonces, la altura va desde un vértice hacia el segmento opuesto y lo atraviesa de manera perpendicular. Ahora, la otra de las rectas notables que tenemos dentro de un triángulo es la mediatriz. Esta sí es muy importante, ¿de acuerdo? Esta mediatriz es importante. Entonces, déjenme por aquí anotarlo. Quedamos que la recta que va de C a D va a recibir el nombre de altura y la recta que va de A a B va a recibir el nombre de mediatriz. En este caso, ¿qué ocurre con la mediatriz? La mediatriz es la recta perpendicular que va desde el punto medio. Aquí en este caso, pues lo estoy llamando como punto D. Aquí pues vamos a ponerle otro elemento, por ejemplo, E, a este vértice, ¿de acuerdo? Y aquí podemos decir que el punto A es el punto medio de este segmento de recta y entonces la mediatriz va a tener justamente un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Esto por qué es necesario visualizarlo? De repente nos pueden poner un ejercicio como el siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la mediatriz? ¿Cuál es la ecuación de la mediatriz? El triángulo cuyos vértices son, y aquí nos dan 3 puntos, A igual a menos 2,3, B 4,6 y C 2,7. ¿De acuerdo? Y además nos están pidiendo la mediatriz del segmento, que aquí es importante colocarlo, del segmento AC. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues ya estamos tomando dos valores o dos puntos, el punto A y el punto C. Al hablar de mediatriz, recuerden que estamos hablando del punto medio. Por lo tanto, podemos empezar. Paso número 1, déjenme borrar este elemento que tenemos por aquí. Voy a dibujar gráficamente pues este triángulo, aunque posiblemente no tenga las medidas correctas. Entonces el punto A está en menos 2,3. Está por aquí, el primer punto. El punto B está en 4,-6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese punto B está por aquí. Y por último, el punto C está en 2,7. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, pues, un triángulo. Déjenme cambiar de color para que se note todavía más. Tenemos el siguiente triángulo. Voy a cortar puntos, ¿no? Imagínense que está bien diseñado este triángulo. Y entonces, acuérdense, aquí tenemos el punto A o el vértice A, el vértice C y el vértice B. En realidad, el vértice que nos interesa, el segmento, perdón, de este triángulo que nos interesa, pues es el lado que va de A a C, porque es el cual nos están pidiendo la mediatriz. Recuerden, la mediatriz es la línea recta que corta en el punto medio al segmento y además tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, el paso número 1 es encontrar el valor del punto medio del segmento que va de A a C. Si ustedes recuerdan de clases anteriores, ¿cómo calculábamos el valor del punto medio? Para la coordenada X, tenemos
x1 más x2 sobre 2. Para el valor de y o la coordenada y, pues lo mismo, y1 más y2 sobre 2. Entonces simplemente pues vamos a sustituir por aquí los valores. x1 menos 2 más x2 más 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Menos 2 más 2, pues esto me queda como resultado un 0. En el siguiente punto, ¿qué es lo que decimos? Pues bueno, ahora sustituimos los valores de y. Decimos, y1 vale 3, más y2 que vale 7, sobre 2. ¿Esto qué nos queda? 10 sobre 2, y esto me queda como resultado un 5. Por lo tanto, podemos decir que el punto medio tiene las coordenadas, déjenme ver, aquí tenemos 0,5. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor del punto medio, es decir, es un punto por el cual atraviesa esta recta. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, pues ahora el paso número 2 es encontrar la pendiente que tiene justamente esta recta. ¿De acuerdo? Para encontrar la pendiente, si ustedes recuerdan, pues ya tenemos también una ecuación. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿De acuerdo? Y simplemente vamos a empezar a sustituir nuestros valores. Seguimos trabajando con estos mismos puntos. Déjenme recorrer esto del lado izquierdo, paso número 2. Entonces decimos que m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y empecemos entonces a desarrollar. Entonces tenemos por aquí el valor de y2 es igual a 7 menos el valor de y1 que es 3, 7 menos 3 sobre el valor de x2 que es 2 menos el valor de x1 que en este caso vale menos 2. ¿De acuerdo? Menos por menos se convierte en un positivo. Y entonces ahora sí ya podemos decir 7 menos 3, pues se convierte en un 4. Sobre 2 más 2 se vuelve a convertir en un 4, por lo tanto aquí tenemos el valor de 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de la pendiente de esta recta que va de A a C. Ahora lo que tenemos que hacer, pues obviamente es encontrar la pendiente que va a ser perpendicular a lo que nosotros hemos establecido como el segmento de recta de AC. Entonces, el paso número 3, esta la llamamos M1, pues hay que encontrar el valor de M2. Ya sabemos, M1 multiplicado por M2 me tiene que quedar menos 1. Entonces, pues sustituimos valores. 1 por M2 me tiene que quedar menos 1. Despejamos a M2. Me estorba este 1, pasa dividiendo. Por lo tanto, esto implica que M2 es igual a menos 1. Ojo con lo que ya estamos obteniendo. Tenemos la pendiente y tenemos el punto que pasa por esa recta. Con estos dos elementos, nosotros ya podemos llevar a cabo la formulación de la ecuación general de la recta, que es perpendicular a ese punto. Es decir, la ecuación de la mediatriz. Y entonces, pues simplemente empezamos a sustituir valores. Acuérdense, para encontrar nuestra ecuación general de la recta, pues ya sabemos que tenemos que y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1, ¿de acuerdo? Y sustituimos, pues, nuestros respectivos valores. Bien. ¿Cuánto vale y1? Pues ahora vamos a tomar, acuérdense, el valor del punto medio. Y menos 5 es igual a la pendiente, que la pendiente vale menos 1, multiplicado por x menos x1. Solo que aquí x1, pues en realidad vale 0. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos por ahí a desarrollar. Y menos 5 es igual a menos 1 por x, me queda menos x, menos 1 por 0, pues ya no es necesario colocar. Ahora recuerden, para poder tener la ecuación general de la recta, el coeficiente de x tiene que ser un valor entero y además un valor positivo. Por lo tanto, este menos x lo paso del lado izquierdo en la desigualdad y esto me implica que como resultado tenemos x
más y menos 5 igual a 0. Y entonces ya hemos encontrado el valor de la mediatriz del segmento AC del triángulo cuyos vértices pues son esencialmente estos tres que nos están arrojando.